Pues en esta ocasión tenemos el gusto de estar con Siobhan Guerrero. Muchísimas gracias por haber aceptado esta plática. Y pues también queremos agradecer muchísimo a Enrique Guerrero por habernos facilitado la posibilidad de grabar el día de hoy aquí en las instalaciones de la Galería Enrique Guerrero. Y cabe aclarar que Siobhan Guerrero no tiene nada que ver con Enrique Guerrero, es una total coincidencia. Pero bueno, pues primeramente decir que estamos muy contentas porque pues estamos con alguien muy querida, pero sobre todo muy admirada. Y por ello me voy a permitir leer algunas frases, algunas líneas sobre su semblanza para que conozcamos. Siobhan Guerrero McManus estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Asimismo, ella posee un diplomado en historia del arte por la misma casa de estudios. Actualmente es investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también de la UNAM. Y sus áreas de especialidad son, por un lado, los estudios de género y ciencia, también la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Ella es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigación. En 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para Juventudes Académicas. Yo ya le cambié el nombre a los premios, pero... Y en 2020 con el premio de investigación en el área de humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Pues sin más preámbulos, Siobhan, empezamos a platicar. ¿Qué vamos a platicar? En este número de la revista vamos a estar hablando sobre un tema complejo en las cuestiones de arte, que es el consumo cultural. Pero evidentemente para poder llegar ahí, y por qué de pronto una bióloga, una filósofa, pero también con tus estudios de historia del arte, nos gustaría que nos platicaras primeramente sobre todas tus investigaciones y demás, como cuál sería este objetivo a nivel cultural, o sea, cuál sería la premisa de una transformación social que pretende toda tu investigación lograr. A ver, le cuento a la audiencia, yo me dedico y me he dedicado en los últimos años a todo lo que es tratar de entender las identidades transgénero, lo que somos las mujeres trans, como es mi caso, los hombres trans, las personas no binarias, pero no a entendernos como un bicho de museo al que hay que disectar, sino tratar de entender las vivencias que tenemos, los desafíos que tenemos, la voz que tenemos. Y en ese sentido, sí es un proyecto académico, pero también es un proyecto político y transformador de tratar de crear empatía, de tratar de llegar a la población no trans y de alguna manera mostrar que a pesar de que hay una diferencia, evidentemente, en cómo habitamos el cuerpo, esa diferencia no es insalvable. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la discriminación siempre involucra emociones políticas, no solamente creencias. O sea, no solamente es que la gente crea lo peor de ti, que desafortunadamente lo cree. O sea, la gente cree de las personas trans lo que sea, pero no solo son creencias, son afectos. Y eso hace mucho más difícil transformar la manera en la que la gente te trata, porque no solo se trata de desmontar, por ejemplo, los prejuicios que tiene en el ámbito cognitivo, sino también en el afectivo. Y ahí es donde entran cosas como el asco, el odio, el desprecio, y más recientemente esta idea de que somos una amenaza. La gente se siente amenazada por nosotras, de que de alguna manera vamos a vulnerar todo lo que son. El país, los valores, la familia, la religión, las familias, los hijos, las hijas, les hijes. Y ahí es donde muy pronto me di cuenta que teníamos que hacer una vinculación con reflexiones sobre la cultura, incluyendo desde luego el arte. Porque, por más que tú intentes, por ejemplo, hacer un discurso desde los estudios de género, la filosofía, incluso la biología, no desmontas esos afectos de una manera tan eficiente que si usas, por ejemplo, una experiencia estética
donde la gente ve una experiencia de vida plegada sobre sí misma, reflexionando sobre sus aspiraciones, sobre sus dolores. Y hay que decir que eso no se me ocurrió en solitario, porque nada se te ocurre nunca en solitario. Para mí fue muy importante, por ejemplo, ver el trabajo de algunas compañeras, como Lía, la novia Sirena, porque ella llegaba y ponía su cuerpo, y en ese cuerpo generaba un relato entre cuerpos, donde ella se representaba de una u otra manera, porque tiene varios performances, pero siempre vulnerable, de tal manera que eso desmonta la idea de que su cuerpo es un cuerpo amenazante. Y aprovecho para decirlo aquí, porque eso que ella hace es algo que tenemos que hacer más en los activismos. Decir, a ver, a veces nos paramos, damos datos, estadísticas, nos la pasamos dando un discurso, pero no logramos esta cercanía. Pues justamente, Siobhan, esta parte que estás mencionando del moverte de pronto a caballo entre una institución tan pesada como lo puede ser la academia, pero el activismo, y encontrar estos puntos intermedios que sin duda, para mi gusto, son estos puntos de fuga, estos espacios en donde precisamente se pueden dar juegos como los que mencionas del IA, y bueno, uso la palabra juegos porque son juegos de afectos, ¿no? Son confrontaciones, son el poner el cuerpo, ¿no? Tan fuerte consigna desde los feminismos, pero además de poner el cuerpo, el lograr justamente desentramar todos estos posibles prejuicios a través de narrativas, ¿no? Entonces, ciertamente nos estamos moviendo en esta esfera gigante que podemos denominar cultura, dentro de la cual está la ciencia, que digamos yo consideraría un coadyuvante para, ¿no? Pero que finalmente este envolvente gigante es la cultura, y ciertamente es allí donde hay que, como bien dices, hablar otros lenguajes. Nosotros desde Antidogma un poco nuestra pues intención, misión, objetivo es precisamente sacar esto que desde la academia se genera, ¿no? Con rigurosísimas investigaciones, pero plantarlo allá afuera y acercarlo a casos concretos y de la vida real que resuenen más con las personas, porque ciertamente, como bien apuntabas también ya, para nosotras el arte, la cultura son estos espacios en donde puede ser posible la transformación, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, lo que yo quería decirte es eso, ¿cómo desparramar más la academia? O sea, ¿te insertarías en un espacio de activismo cultural o vale perfectamente el trabajo riguroso científico académico con sus salidas e idas a la afuera? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando tienes tú una discusión con una persona que está convencida de que tiene la razón, la justificación para discriminarte, y esto es, por ejemplo, una controversia en el ámbito político de toma de decisiones, un trabajo muy técnico es necesario. Un trabajo de ver los argumentos, ver qué dice la ley, qué dicen, por ejemplo, las ciencias biológicas, las experticias psi, como les decimos coloquialmente, o sea, psicología, psicoanálisis, psiquiatría. Necesitas a veces un trabajo muy técnico para decir, esto no está sostenido por los datos empíricos, no tiene rigurosidad empírica, el derecho no se puede llevar a decir eso. Y eso tiene un lugar. Y lo digo porque creo que a veces hay una idea de que la academia no sirve para nada, que es puramente algo acartonado o extractivista o inútil o falto de corazón. Y puede ser algo lleno de corazón, pero porque, claro, el hacer ese trabajo técnico requiere mucha disciplina, porque a veces duele hacer ese trabajo. O sea, ir a leer un texto tras otro, de alguien que cree que eres lo peor que jamás ha existido, duele. Y hacer un argumento riguroso que le conteste, duele. Y no se nota eso en el texto. Pero ese trabajo se necesita, pero no es suficiente, por ejemplo. Yo te diría, ¿qué más cosas hago? Por ejemplo, he estado tratando de explorar ensayos mucho más personales. Por ejemplo, hace unos años Rian Lozano me invita a esta exposición, a comentar la exposición de Siniges, bueno, Sinigix. Sí. Y yo escribo un ensayo muy personal.
porque ahí ya no valen las estadísticas y los datos, sino en una mesa donde hay muchas mujeres cisgénero diciendo, yo decidí no ser madre por esto, me pongo yo y les digo, yo siempre quise ser madre, pero no pude ser madre, porque ser madre siendo una mujer trans, casada con otra mujer trans, en un contexto como este, implica que tu hija, hijo, hija, sea una activista. Y tienes el corazón para que cuando le enseñes a hablar, le enseñes a luchar. Y yo te voy a decir, ese es un tipo de ensayo que he estado tratando de cultivar. También, por ejemplo, está Aura García Junco en un libro que se llama Cuando hablamos de amor, me invitó a escribir un capítulo. Y es un capítulo sobre qué hacemos con el mito del amor romántico. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que dije, a ver, no voy a salir a defenderlo, aunque yo esté casada y muy enamorada. Pero tampoco puedo ser tan cínica de atacarlo cuando estoy casada y muy enamorada. ¿Qué hago? Y dije, bueno, a ver, en un momento de honestidad, un ensayo muy personal también es sentarte y decir algo así como, el mito del amor romántico nunca pensó en nosotras, ni en las personas lesbianas, gays, bisexuales, ni en las personas trans. El mito del amor romántico no nos contemplaba. Entonces, claro que nos puede hacer daño, sí, pero nunca estuvimos allí, nunca fuimos el target de eso. Entonces, una de las cosas que hago, por ejemplo, en este ensayo es decir, yo voy a hablar de cómo lidio con lo que me importa a mí el vivir una relación amorosa cuando este mito del amor nunca fue para mí y al mismo tiempo hacerlo sin caer en la ingenuidad. Y ese tipo de trabajos se alejan de lo académico, son mucho más vivenciales y de alguna manera le enseñan a la gente, bueno, ¿qué hago cuando tengo un argumento y lo tengo que bajar a mi vida, a mi reflexión cotidiana, a mi relación con mi pareja, a mi relación incluso con mis propias aspiraciones? Y creo que eso da una dimensión distinta, porque la gente deja de verte como un nombre en un artículo científico y ve a una persona. Oye, Sio, yo quiero, después de todo lo que estás diciendo, me pongo a pensar, porque es evidente que en esta revista, y lo manejamos siempre, nuestra línea de acción siempre va con esta idea de generar perspectiva de género, de que haya derechos humanos, de que sean concepciones inclusivas, donde las diversidades se contemplen también en todos los aspectos, porque la diversidad cultural no es solo sexual, es amplísima. Pero dentro de todo esto, la lucha feminista, por obvias razones, siempre nos ha impelido a actuar, nos ha permitido, nos ha llevado, propelido a hacer cosas. Y en ese sentido, pues hemos analizado, y a lo largo de la revista, de los 6 años que lleva la revista y sus 8 números, y ahora en este 9º que vamos a estar trabajando, pues es un poco también esa idea de que reflexionemos como qué papel tiene, por un lado, el arte y la cultura en las acciones sociales, por supuesto. Para nosotras es innegable que el activismo cultural, literatura, performance, pintura, escultura, música, etcétera, siempre ha estado ahí en el lado de los feminismos analizando la invisibilización de las mujeres. Y de repente parece como que ahora nos encontramos en otra lucha, ¿no? Como si fuera aparte. Y es, bueno, es que es justamente eso, es desinvisibilizar, poner en evidencia. Hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Osadías, como ir y pintar a la Victoria Alada o ir y pintar en las calles. Y en efecto, también nos encontramos con estos disensos, ¿no? En la sociedad. Somos unas vándalas, no se entiende, nos están matando. Pero nuestras compañeras trans también las están matando y son mujeres trans, y son seres de la humanidad. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer en ese sentido, Sio, es ¿cómo podemos lograr justamente a través de todas estas temáticas
pues lograr una confluencia de las causas, porque no estamos hablando solo mujeres trans, estamos hablando de grandes minorías también, porque vaya, en México estamos en un país súper racializado, ¿no? Donde hay un clasismo también brutal, entonces son como que todas estas o estigmas sociales, ¿no? Que finalmente nos complejizan a unas o a otras personas nuestra forma de habitar el mundo. Y creo que cualquier persona que nace en este planeta, o en otros, no sé, tiene la posibilidad y el derecho a ser feliz, a poder existir, a poder desarrollarse, a poder salir a la calle y hacer lo que se le dé la gana sin que tengan una serie de agresiones, ¿no? Y estoy hablando también con este mundo capacitista, donde también hay personas con discapacidades, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta en este sentido muy clara es, ¿cómo hacemos para que la gente a través del arte pueda sensibilizarse un poquito más con todo esto? Y yo sí estoy contemplando el arte como la literatura, las narrativas, las poesías, todo lo que el impulso creativo permita para allanarnos el camino en estas temáticas. A ver, es que para contestar esa pregunta necesitamos darnos cuenta también el origen del desafío y por qué es un desafío tan beligerante. Porque así como necesitamos lo técnico, y lo técnico tampoco es suficiente, la construcción de empatía y afecto tampoco es suficiente, porque necesitas entender por qué hay un conflicto. En alguna ocasión, en un texto de la revista de la universidad, escribía yo tomando la noción de tradición de un filósofo que se llama Herbert Dreyfus. Él decía que una tradición es un conjunto de interpretaciones encontradas sobre sí misma, lo cual suena terriblemente recursivo y a los lógicos no les gusta, pero sirve para una cosa. Es decir, nos pensamos como parte de una tradición cuando tenemos una disputa acerca de cuál es nuestra historia y cuál es nuestro pasado. Y cuando reconocemos al mismo tiempo ese elemento común y esa, sin embargo, diferencia interpretativa, estamos dentro de la misma tradición. Y yo creo que los feminismos son eso. Son una tradición en el sentido que son un conjunto de interpretaciones en pugna sobre sí mismos. Y eso lleva a que llevan a la pregunta de, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Y no hay una sola respuesta. Porque alguien podría decir, pues muy fácil, emancipar a las mujeres. Pero tú, por ejemplo, lo que me estás diciendo no es solo eso. Porque tú dices, no, emancipar un montón de cosas. En principio, personas. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y dónde queda nuestro deber hacia la tierra y los no humanos? Entonces se amplía muchísimo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Es algo que en función de cómo interpretes esa historia, es algo amplísimo o algo muy acotado. Y también es entender, bueno, cuál es la fuente de esa opresión, de esa exclusión. Porque ahí también hay una historia diferenciada, donde habrá quienes te digan, no, esto se resume fácilmente en la opresión emana causalmente, mecánicamente del sexo, y la gente ve el sexo cuando nace un bebé, dice pene, vagina, y a partir de eso le asigna un lugar social y eso determina su vida. Y entonces nuestro objetivo es que eso no pase. Cuando te lo dicen así, dicen, esa trayectoria causal que lleva a las violencias asociadas al género, te dicen, esa es otra que la que puede llevar al ecocidio, que la que puede llevar al racismo, que la que puede llevar a la homofobia. Entonces hay una suerte de idea de que las trayectorias causales que llevan a que un cuerpo esté oprimido, marginado, vulnerable, son independientes y son otras. Y una de las pugnas que tiene el feminismo con respecto a sí mismo es cómo entender no solo a quién quiere emancipar, qué quiere lograr, sino entender qué es lo que quiere detener, qué tipo de violencia y cómo opera causalmente esa violencia. Entonces, si no entendemos que esa es parte de la discusión, toda la empatía del mundo no basta, todo el arte del mundo no basta. O sea, porque esto sí es un esfuerzo radicalmente transdisciplinario en ese sentido de, aquí necesitamos a todas, todos, todes, desde los que hacen argumentación y lógica hasta los que van a llegar y te van a hacer una sinfonía
o te van a hacer una obra de teatro, pasando por los comunicadores, las divulgadoras, o sea, todo el mundo y por supuesto la gente en la calle luchando con el cuerpo. Entonces, rastrear toda violencia a ese momento bautismal y decir todo esto emana mecánicamente del sexo. Pasa por alto que no, que muchas violencias callejeras están rastreando apariencias. Y esas apariencias no discriminan entre una mujer cisgénero con una expresión femenina y una mujer transgénero con una expresión femenina. Porque claro, puede haber una mujer cisgénero que no la tenga y que ni siquiera la leen como mujer, y una mujer transgénero que tampoco la tenga y que tampoco la leen como mujer. Y entonces cuando tú empiezas a ver que las trayectorias causales de la violencia no son unívocas, y eso fíjate, ahí necesitas filosofía y estudios de género y hasta cuestiones de filosofía de la causalidad para entender cómo opera la violencia. Y empiezas a decirles, no, la violencia no tiene una sola trayectoria. Las violencias que alcanzan a los cuerpos son muchísimas. Y ahí sí, luego dices, bueno, ¿y cómo explico esto? Y entonces ahí tienes que reclutar gente, porque claro, si tú lo explicas de una manera aburridísima, técnica, para la gente es muy fácil decir un eslogan como el origen de la opresión es el sexo. Eso es un eslogan que funciona muy bien. ¿Cómo se lo contestas cuando tienes que hacer una reflexión tan compleja? Por ahí, por ejemplo, Dalia de la Cerda tiene en esta colección de Tsunami una respuesta que también funciona como eslogan cuando dice, la opresión no tiene base causal, tiene estructura ideológica. Y es una frase preciosa que funciona precisamente por su sencillez. Te está diciendo, no le busques una base causal en la materialidad del cuerpo. Como decía Haraway, no te pelees con la materialidad del cuerpo. De ahí no emana la opresión. No importa qué genitales tienes, no importa o sea, no importa el fenotipo en sí no es el que genera mecánicamente la opresión. Tu color de piel no genera mecánicamente tu opresión. No te pelees con la biología de tu cuerpo diciendo, y van a decir, pero ¿cómo lo dicen las personas trans? Nosotras no nos estamos peleando con la biología de nuestro cuerpo, estamos afirmando la capacidad de transformar nuestro cuerpo, que tiene cualquiera, por cierto, ¿no? Entonces, simplemente decir eso, y ahí creo que requieres ya trabajos de otro tipo. Entonces dices, ok, ya tengo la respuesta conceptual, ¿qué hago con esa respuesta conceptual? Necesito que alguien que tenga buena pluma la ponga de una manera asequible. O sea, yo lo que te diría es, no es que yo lo pueda hacer, porque claramente yo sola no puedo nada, pero por lo menos yo intento decir, a ver, necesitamos vamos a tratar de, yo no sola, pero yo voy a tratar de hacer este pedacito, y si se puede este otro pedacito, y habrá otras compañeras que harán otros 200 pedacitos. Exacto. Esto es un pedacito, ¿no? Justamente quería yo detenerme en la franja del lenguaje, ¿no? La potencia también que supone el lenguaje en todos sentidos, porque evidentemente si algo está vivo, al igual que nosotras las personas, eso es el lenguaje y esta capacidad también de transformarse y demás. Entonces me voy a detener en el prefijo ese tan maravilloso y poderoso que es trans, ¿no? Toda su significación antepuesta a pues, un montón de sustantivos, hasta dónde nos puede llegar, pero básicamente es este hecho de ir más allá, ¿no? De desdibujar de pronto fronteras, de quizá dejar de estarse con esta obsesión occidental que tenemos de categorías perfectamente rígidas, sólidas y además en una lógica binaria en donde o es A o es B y no hay más, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto y porque me interesa evidentemente toda tu postura respecto de esto, que nos digas brevemente qué sería lo trans para ti. A ver, fíjate, eso que pones en el centro el prefijo. Hay un libro que se llama Gender Outlaws, que nunca me acuerdo cómo se llama en español, está traducido por ahí, pero quién sabe cómo se llama. Y justo en el prefacio, en la introducción de ese libro, una de las cosas que dicen es, lo trans puede significar por lo menos ir de un lugar a otro o
o superar, digamos, superar un lugar en el que se está localizado o localizada. Y yo te diría, lo trans puede ser esas dos cosas y para algunas personas es una y para algunas personas es otra. Y ahorita me voy a referir primero a lo transgénero, luego voy a ir más lejos. Porque no todas las personas trans necesariamente quieren ir más allá del género. Hay algunas que simplemente quieren hacer una transición de A a B. Y eso es lo que quieren. Y voy a decir que se vale. Porque de repente hay una exigencia a la comunidad trans de que tenemos que ser la gente más transgresora, más creativa, más de avanzada. Y es un poco injusto, porque es, oye, yo no consigo trabajo, la gente en la calle me mira, o sea, me sacan del vagón del metro, en la escuela no me quieren corregir mis papeles. Digo, eso le pasa a muchas compañeras, compañeros, compañeras, no te dejan ir al baño. Y si entras al baño, creen que vas así complotando, así, ahorita voy a hacer algo horrible, obsceno, grotesco. No, me estoy haciendo pipí. Es eso. Entonces, en esas condiciones, exigirle a la gente que además de todo eso, que es lidiar contra eso en su vida, tenga que ser la vanguardia en contra de las violencias patriarcales, es insensato. Hay mucha gente que dice, yo lo único que quiero es la verdad, poder verme de cierta manera donde ya no me pelen para poder hacer mi vida y estar a gusto. Entonces, eso se vale. Pero hay otra gente que dice, no, a ver, yo no quiero estar ni en A ni en B, porque no me interesa una feminidad tradicional. Yo diría que, por ejemplo, a mí no me interesa una feminidad tradicional. De repente, cuando me dicen, es que para ustedes ser mujeres llevar tacones, maquillaje y faldas, les digo, pues mira, tengo unos Converse, traen hoyos, no traigo medias, son unos calcetines de Viaje a las Estrellas, por cierto. Me gustan los aretes, pero no traigo maquillaje. Dije, yo no estoy en el estereotipo y no me interesa. Y no me interesa cambiar el timbre de mi voz, ni me interesa modularla. No me interesa. Pero eso es una situación personal. Entonces ahí lo trans es algo mucho más disruptivo. Y están esas dos vivencias. Y creo que no hay que olvidar una por la otra, porque luego una cosa que nos ha pasado, y lo digo con mucho respeto, es que hay gente que fetichiza lo trans como un tropo crítico. Y de repente me ha pasado que alguien me dice, oye, ¿no te preocupa que lo trans vaya a perder potencia crítica, teórica, porque están ganando derechos, están ganando aceptación? Y le digo, no, te voy a decir, o sea, mi respuesta es muy honesta. Si el día de mañana el tropo de lo trans no tiene potencia crítica, porque toda la gente trans tiene un buen trabajo y se volvió tan asimilada o tan ciudadana como las demás, pues yo no voy a lamentar la pérdida de ese tropo, porque yo prefiero que se pierda ese poder crítico, porque la gente tiene trabajo, come, va a la escuela, no la matan, puede tener pareja, ir a cenar con su pareja sin que las corran, los corran. Qué importante realmente darnos cuenta de todo esto, porque creo que una de las cosas que nos gusta dentro de Antidogma es cómo generar estas dinámicas un poco pedagógicas también, y donde, bueno, los aprendizajes van y vienen, ¿no? Se interrelacionan también. Algo que yo quisiera preguntarte, y nuevamente como regresando a estos conceptos de la cultura y el arte, y hablando del objeto del sujeto de este nuevo número en la cobertura especial, que es analizar el consumo cultural, porque yo, por ejemplo, durante muchísimo tiempo yo quería ver en el cine algo con lo cual yo me pudiera identificar, ¿no? En efecto, yo no traigo aretes y bueno, pues hoy me puse estos porque en las galerías normalmente hace calor y dije, pues mejor que no me esté asando, ¿verdad? Pero realmente yo justamente si a mí de pronto me dicen, pero entonces cuando te ponen, ¿no? En las hojas, sexo masculino, femenino, no sé qué, yo digo, pues no sé, porque si a mí me dicen, tú te identificas con las mujeres, pero ¿con cuáles mujeres? O sea, realmente no es eso lo que yo veo. Y costó mucho que estuviera haciendo como toda esta búsqueda, ir al cine, ver teatro, ¿no? Ver series de pronto, donde empiezan a ver elementos que dices, ok, ahí ya me puedo identificar. Ay, claro, ok, esta persona, ajá.
Ok, no tiene que tener estas características, etcétera, ¿no? Ir también a museos, ¿no? Y por ejemplo eso, hay un artículo muy lindo que escribieron unas exalumnas, una exalumna mía que se llamaba Buscándonos en otras y demás, ¿no? Y decían de este viaje que hicieron a Europa por primera vez, se fueron juntas, ellas, dos esposas, y se van y están, y dice que se estaban buscando en las obras de arte, ¿no? En los museos que visitaban y no se encontraban. Entonces, justamente ahí es a donde yo voy con este tema del consumo cultural, porque también parece que nos enfrascamos en que nada más queremos pues que nuestros textos se vendan, que nuestros libros se publiquen y salgan y haya gente que los compre, que haya gente que vaya al cine, no a ver películas ya estandarizadas y que son los grandes éxitos, sino que tengamos opciones, ¿no? En el escenario también, que haya obras de teatro más amplias, en la danza, en fin, en todas las disciplinas artísticas. Como tú dices, nos queremos también encontrar, nos queremos también identificar. Y de esa manera yo te preguntaría, ¿qué tipo de consumo cultural podemos incentivar o cómo lo podemos llevar para que justamente tengamos más de eso? Que aparentemente ahorita pues hay algunas personas, yo conozco a Cani, Arcada Pequelo, que está en la dirección de cine, que está haciendo en esa área trabajo maravilloso, pero también hay gente que en la danza está haciendo ya cosas relevantes y etcétera, y en los museos, ¿no? Entonces, digo, hoy que estamos en una galería, ¿no? Que también invitaría a la reflexión eso, porque yo creo que en muchos espacios como estos se están abriendo posibilidades que de pronto lo vemos, ¿no? Y que nos ofrecen cosas distintas para que podamos justamente ir a esos consumos. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Esa narrativa de la militancia y de la causa termina robándole al arte su capacidad de ser valioso por otras razones, porque termina cayendo, digamos, en los que las teorías de la estética se llama de alguna manera los eticismos o los moralismos, la idea de que el valor estético está de alguna manera vinculado con el valor ético. Y allá en filosofía de la estética hay una discusión sobre si el arte tiene que ser, por ejemplo, educativo, entonces defiendes un moralismo, que tiene que ser, por ejemplo, algo que ejemplifica las virtudes y que hacen un eticismo, si no, tiene que ser transgresor de la norma moral y entonces caes en un inmoralismo, o gente que te dice que no. Y entonces lo que le pasa a Sami es que dice, yo quiero hacer un arte frívolo, porque ella tenía una manera de hacer arte que le decían, es que esto es un arte frívolo, como descalificativo, diciéndole, aquí yo no veo tu lucha, no veo tu identidad, no veo qué es aquello que estás combatiendo. Y su manera de responder fue decir, pues esto no es un ejercicio de teoría política y de activismo, es un ejercicio estético. Entonces, una especie de subversión es hacer un arte frívolo. Cada estudiante que llega me ha enseñado que la investigación estética siempre es algo muy personal, que te lleva a distintas coordenadas. Y una de las cosas que me pasa que cuando veo su proceso creativo, entiendo sus dudas, sus incertidumbres, sus inquietudes, incluso toda esa sensación de que quizás esto es una impostura, no es suficiente, esta faceta muy humana, no alienada del arte. Y lo que me pasa, estando en una galería, me parece importante decirlo, es que a veces llego a las galerías y esa praxis de intimidad que te da la investigación estética ha sido obliterada por una obra donde todo ese proceso creativo queda oculto, donde toda esa duda, interrogante, pregunta, queda oculta y es reemplazado por un texto de sala que te habla y dices, wow, esta persona tiene unas claridades, unos conceptos, un poder
En un espacio impoluto, de pared blanca, donde no hay referentes otros. Voy a tomar como ejemplo la exposición de Juan Rafael Coronel, que está en Patricia Conde Galería, Maringuilla, que está hablando justamente de este estereotipo de esta mujer, que es una mujer trans y todo lo que va realizando, y que Juan Coronel pues lo presenta como esta posibilidad de ver algo, ¿no? Que sucede, que es un fenómeno, que hay bailes, que hay quienes estamos haciendo arte o cultura, no somos seres supremos, no somos cuasi, no dioses y diosas, no sé, no, somos seres humanos que de eso vivimos, porque es un trabajo, ¿no? Estamos haciendo un trabajo al hacer eso, pero justamente yo creo que aquí la parte importante es ¿qué responsabilidad tengo yo al hacer mi trabajo? Esto que estamos haciendo aquí, Adriana y yo, es un trabajo y queremos, eventualmente lo lograremos, ganar de ello, ¿no? Y poder vivir de ello y salir adelante. Pero también queremos que toda la gente que está participando aquí y que queremos dar a conocer por allá afuera y demás, pues también sea un impulso también para que la gente diga, ah, claro, pues sí, no había yo conocido esta película o no había visto yo ese libro y es algo que puede incentivar ese consumo, ¿no? Desde ahí es donde yo... Claro, no, pero yo lo digo en el sentido de que muchas veces el consumo del arte es un consumo muy alienado de la experiencia de quien lo está construyendo, de su experiencia, de todo su proyecto de investigación estética y de la subjetividad que lleva a crear eso. Y entonces cuando decías, por ejemplo, eso de veo arte en el que no me identifico, lo que yo diría es, sí, eso a veces es agotador y te enoja, pero no se resuelve solamente con un arte donde yo me encuentre representada, por ejemplo, en las obras de arte. Se resuelve, yo creo que también en entender y recuperar los procesos estéticos, el trabajo estético de las subjetividades que van respondiendo a sus vivencias, creando cierto tipo de arte. Y a veces esa segunda parte no la logramos comunicar. Podemos hacer museografías maravillosas de una diversidad de corporalidades. Por ejemplo, hace un mes estaba en Oporto, en este museo maravilloso en el Surreyes que tienen, y había una exposición de arte queer africano, donde había mujeres trans africanas, sudafricanas. Las fotos eran maravillosas. Pero lo que yo no veía, por ejemplo, era, a ver, ¿por qué ellas? ¿Quién es quien se acerca? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Por qué le pareció importante hacerlo? Y había textos que te lo explicaban, pero eran muy pequeños. Entonces, cuando me haces esta pregunta del consumo, me parece que es una pregunta enorme, porque te diría, no solo se trata de abrir el consumo en el sentido de abrir el mercado del arte, a arte que represente más vivencias. ¿Eso hay que hacerlo? Sí. No solo se trata de que el arte represente más diversidades, sino que el acto de consumo en sí mismo no esté alienando de alguna manera a quien se encuentra con esta obra, con la experiencia de subjetividad de quien la ha creado. Y yo sé que a veces eso es inevitable. Alguien va a decir, el autor ya se murió y tú estás pidiendo esto. Y va a decir, sí, sí es cierto. Y hay veces que es irrecuperable y se fuga y el arte nos dice cosas más allá del querer decir, es cierto. Pero creo que, por ejemplo, ahora nos reducen a la vulgaridad, ¿no? Este arte feminista no es arte, esta literatura feminista no es arte, son puras cuotas, solo están poniendo mujeres y ya, y te lo dicen. Y yo lo que diría es, ahí hay un problema, porque de entrada, si la gente cree que solo se trata de poner historias de mujeres porque sí, si estos críticos creen que el arte feminista solo es poner mujeres porque sí, no están entendiendo lo que realmente implica cambiar el consumo en un sentido mucho más profundo. Siobhan, pues son muchísimas cosas, de verdad que deleite escucharte, que deleite compartir este tiempo, este espacio. Y me quedo con esta, tu provocación, porque de alguna manera la comparto, ¿no?
esta necesidad de un arte o de una presentación del arte o de un acercamiento al arte o de un, por entrar en nuestro tema, consumo del arte, en donde, no sé, podamos abrirnos las vestiduras y ver las entrañas y sentir un poco más lo que hay allá adentro, sudor, sangre, lágrimas, excremento, ¿no? Es decir, creo que toda esa parte de pronto confronta mucho a esta tendencia de asepsia y demás. ¿Qué te gustaría decirnos en ese sentido, pues a las personas que nos dedicamos a la creación de contenidos, ¿no? A las personas que nos dedicamos también o que tenemos pulsiones creativas y de pronto andamos por ahí, ya sea en la calle, en lienzos, en libros, en escenarios, en fin, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, a ver, es que de entrada, fíjate, a mí hace 25 años un amigo que ahora hace arte con luz, me decía, eres la persona más cuadrada del universo, por eso vas a estudiar ciencias. Y he tratado de descuadrarme desde hace 25 años. Me he descuadrado poquito, hay que reconocerlo. Pero si alguien me ha ayudado a descuadrarme han sido mis estudiantes del posgrado de arte y diseño. O sea, de verdad, me han acercado a lo que es la investigación estética, a lo que es la realidad de cómo se produce. Y quiero en ese sentido, pues, simplemente mencionar que me han hecho ver no solo algo que quizás ya había visto en los activismos, que es el poder que tiene el arte de transmitir enormemente afectos, de conmover, de generar empatía o de enojar. Hay performance que, por ejemplo, de lo que se tratan es de que te, así con toda la furia del mundo, ¿no? Sino que lo que puedo reconocer es que muchas veces es un ejercicio también de exploración de la subjetividad que no está constreñido, quizás, por lo que muchas veces ocurre cuando te hacen estas preguntas frontales de quién eres, cómo te defines, cómo te entiendes. Y en ese sentido, creo que la investigación estética es un espacio donde mucha gente encuentra un ejercicio de exploración que no está constreñido por las lógicas que muchas veces atan en lo jurídico, en lo político, y que tendríamos que valorar lo que eso nos puede enseñar acerca de la exploración identitaria, que a veces la pensamos como algo netamente político, algo netamente jurídico, y se nos olvida, por supuesto, que ahí hay una subjetividad en diálogo con su mundo, su entorno y con sí misma. Y a mí eso me lo han enseñado mis estudiantes y se los agradezco mucho. Y supongo que terminaría con eso. Qué bonito. Lo más cercano a la libertad, podríamos decir, o espacio de libertad. Es un espacio, digamos, menos constreñido. Y bueno, pues, Siobhan, muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias también a la Galería Enrique Guerrero, que nos ha dado la oportunidad el día de hoy de prestarnos su espacio para poder realizar esta plática contigo. Muchísimas gracias también a Adrián Leal y, por supuesto, a Daniel García, que se encargará de hacer magia con todo esto dicho para editar un video y poderlo compartir también con nuestras audiencias. Y pues ya es parte de Antidogmas. De aquí en adelante, pues, Embajadora oficial. Embajadora oficial de Antidogmas. Muchísimas gracias, Siobhan. Gracias.